Muy buenas tardes, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como ustedes pueden observar, en esta oportunidad vamos a estudiar 2 unidades del módulo 4 y eso sí, vamos a dividirla en 2 videos, ¿ya? Por lo tanto, esta es la primera parte de la última clase que corresponde al módulo 4. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el sistema renal y en el segundo video el sistema inmunológico. Para comenzar acerca del sistema renal, vamos a compararlo con una actividad que nosotros realizamos diariamente, que es el hecho de la limpieza, ¿cierto?, de nuestro hogar. Y eliminación de ciertos desechos que para nosotros no es necesario. Este mismo caso que nosotros realizamos diariamente en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestro cuerpo también lo realiza, ¿ya? Ya que es bien sabido que nosotros ingresamos ciertas sustancias, alimentos a nuestro cuerpo, las cuales se utilizan para, para un sinfín de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de nuestras células y que tienen un objetivo de poder obtener energía, pero también parte de, de esta reacción también produce ciertos desechos, ¿ya? ¿Quién elimina estos desechos? Es justamente un sistema excretor, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar del sistema excretor renal, ¿ya? Que es capaz de captar sustancias que están en mayor concentración dentro de nuestra sangre o sustancias de desecho que no nos sirve y que necesitamos eliminar y que si las mantenemos pueden ser tóxicas para nuestra salud. Es el sistema renal, ¿cierto? Que capta, que filtra y que elimina todas estas sustancias a través de la orina, ¿ya? Entonces, este sistema funciona como un enorme filtro que depura nuestra sangre, elimina toxinas, controla la cantidad y composición de los líquidos corporales. Nosotros sabemos que la mayor parte de nuestro cuerpo está presente, ¿cierto? O está en mayor porcentaje de agua, ¿ya? Y dentro del agua podemos también decir que están disueltas sustancias, minerales, desechos, nutrientes, gases, ¿cierto? En fin. Y que de estas sustancias que están diluidas, ¿cierto? Dentro de un líquido, ya que puede ser la sangre, nuestras células, ¿cierto? Captan aquellas sustancias que necesita y entrega ciertas sustancias que son de desecho. Entonces, justamente el riñón es quien capta estas sustancias que son de desecho y las elimina posteriormente, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, este sistema es muy importante para mantener en equilibrio nuestro cuerpo, la concentración de ciertas sustancias, ¿cierto? Y mantener así la homeostasis, que nosotros habíamos hablado en un video anterior acerca de que el sistema nervioso y el sistema endocrino eran 2 sistemas que mantenían la homeostasis, que recuerden que era esta capacidad de poder mantener en un estado normal, de equilibrio, todas las funciones corporales y la concentración de ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también podemos decir que el sistema renal también aporta en ello. Para lograr esta función, ¿cierto? Que ya habíamos hablado anteriormente, el sistema renal consta de estructuras, ¿ya? Como vimos en el sistema nervioso y sistema endocrino, que estaba constituido por estructura, este sistema también lo está. ¿Cuáles son? Las que podemos observar dentro de la imagen y que dentro de esta estructura la que cobra mayor importancia es el riñón, ya que tiene que ver con o sea, con el funcionamiento de filtrar la sangre que llega, ¿cierto? Y poder llevarla posteriormente a estos conductos que se llaman los uréteres y así llevar a la vejiga, que es más bien un recipiente contenedor, y posteriormente, ¿cierto?, expulsarla a través de la uretra, ¿ya?
Entonces, como podemos ver, cada una de estas estructuras va a funcionar en coordinación con las otras para mantener un equilibrio del agua y de la concentración de ciertas sustancias o minerales dentro de nuestro cuerpo en un rango normal. Ahora vamos a pasar a ver cada una de estas estructuras y su función más detalladamente para que ustedes lo puedan comprender. Comenzaremos entonces con los riñones. Como dije, son la estructura más importante dentro de este sistema, ya que en ellos se lleva a cabo el proceso de filtración de la sangre, ¿ya? Como podemos ver, están ubicados a nivel de la cintura, ¿ya? Y en la parte posterior, ¿ya? Como lo podemos ver aquí en esta imagen. A nivel de cintura y en la parte posterior, y están ubicados a ambos lados de la columna vertebral, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un riñón izquierdo y un riñón derecho. Debido a que ambos dos pueden funcionar a la perfección, nosotros podemos vivir con un solo riñón en perfecto estado, ¿ya? Estos órganos tienen la forma de un poroto, ¿ya? Son alargados y son un poquito más anchos. Miden aproximadamente 12 centímetros de longitud y de ancho 7 centímetros, ¿ya? Y si nosotros pudiéramos observar los riñones de manera natural, podríamos decir que son de color rojo oscuro. ¿Por qué? Porque a ellos llega sangre, ¿ya? Por lo tanto, hay mayor presencia de glóbulos rojos o de hemoglobina presente dentro de este órgano. Dentro de las funciones del riñón son variadas. Yo puedo resumir, ¿cierto?, en estos 6 puntos para que ustedes lo puedan comprender de mayor manera. Una de las funciones que es muy importante es la de controlar el volumen y composición de la sangre. Como había dicho, la sangre llega al riñón y aquí es donde se puede filtrar, ¿ya? Entonces, al poder filtrar la composición sanguínea, podemos controlar su volumen a través de retirar mayor o menor concentración de agua y también de la composición que presenta la sangre. Pero ojo, no podemos filtrar toda la composición de la sangre porque existen elementos que tienen mayor tamaño. Por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas no pueden pasar a, a la orina porque no alcanzan a introducirse, ¿cierto?, hacia el filtrado. Pero sí lo pueden hacer, por ejemplo, el agua, algunos iones, por ejemplo, el sodio, el cloro, el potasio, ciertos minerales, ciertos medicamentos también pasan a la orina y ahí se pierden. em, y en mayor o menor medida cierta concentración de glucosa. Pero eso ocurre principalmente en las personas que tienen una diabetes avanzada, en donde podemos observar a través de un análisis que el riñón está eliminando o filtrando glucosa, ¿ya? Para poder regular la concentración de glucosa en la sangre, ¿ya? Ya que la insulina no lo puede hacer con normalidad. Este proceso de poder controlar el volumen de la sangre que está asociado al agua se origina a partir de la acción de la vasopresina, ¿ya? Y si nosotros recordamos, la vasopresina se ubica en la región del cerebro, ¿ya? Perdón, la vasopresina se produce en la hipófisis, que está ubicada en la región del cerebro, y que se libera a partir de una deshidratación de nuestro cuerpo, ¿ya? Y al ser liberada actúa en los riñones para que en los riñones se pueda reabsorber parte del agua que se pudo filtrar, ¿cierto?, dentro de este proceso, ¿ya? Y así evitar una deshidratación mayor, severa. Número 2, filtra la sangre de sustancias sobrantes o nocivas.
ya habíamos dicho que a los riñones llega la sangre, ¿cierto? Y la sangre nosotros sabemos que está formada por agua, por sustancia y por elementos. Parte de esas sustancias, ¿cierto? Son sobrantes, o sea, están en mayor concentración dentro de nuestra sangre y por lo tanto necesitamos eliminarlas, ¿ya? O parte de esas sustancias son nocivas y son de desecho, por lo tanto se necesitan eliminar. Una de ellas es la urea, ¿ya? Que es uno de los componentes que forma parte de la orina y que viene de la degradación de las proteínas, ¿ya? 3, también controla el pH sanguíneo, o sea, cuánto es el nivel de acidez que presenta la sangre, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? Al poder eliminar o retener cantidad de agua o de ciertas sustancias, nosotros podemos aumentar o disminuir el pH sanguíneo, ¿ya? Y que normalmente fluctúa en un rango de 7,35 a 7,40, más o menos es un rango neutro, ¿ya? Si nosotros disminuimos el pH de la sangre, puede ocasionar que ciertas estructuras o moléculas presentes no puedan funcionar. También los riñones regulan la presión sanguínea, ¿ya? Y esta función está principalmente enfocada a que el riñón tiene la capacidad de poder crear una hormona que es la renina, ¿ya? Esta hormona se libera cuando la presión sanguínea está baja, ¿ya? Y al liberarla, la renina va a actuar dentro del hígado y va a producir otra hormona que es la angiotensina, y posteriormente la angiotensina va a actuar en la glándula suprarrenal, que es la glándula que está ubicada sobre los riñones, y aquí va a activar, ¿cierto?, a que se libere la aldosterona. Y como ya vimos, la aldosterona tiene la capacidad de poder reabsorber ciertos iones como son el sodio, ¿ya? Y al aumentar la concentración de sodio en la sangre, aumentamos también la presión sanguínea. Número 5, participa en la osmorregulación. Bueno, este concepto viene asociado con todo lo que ya pude decir dentro del punto 1 y 2, ¿ya? Y se relaciona principalmente a la eliminación del exceso de sodio que está presente en nuestra sangre y al agua, ¿ya? Permitiendo así una concentración adecuada. Y número 6, regula la cantidad de agua en el cuerpo. Ya eso ya lo hemos dicho, ¿cierto? Gran parte de nuestro cuerpo o en nuestros tejidos, ¿cierto? Están recubiertos o bañados por agua, ¿ya? Y en el agua, como ya dije, se contiene una gran variedad de sustancias que pueden ser nutrientes, iones, sales, que nuestros tejidos ocupan para poder realizar diversos procesos, ¿ya? Por lo tanto, es importante mantener una cantidad de agua necesaria para llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en nuestras células, ¿ya? Recuerden que eh, el agua, sin presencia de agua, no se pueden realizar los procesos químicos que se llevan a cabo, ¿ya? Normalmente necesitamos ingerir en nuestro día 2 litros o 2 litros y medio de agua, ya eso es lo recomendable. Si no, estamos en un proceso de deshidratación. Ahora, ¿cómo trabajan específicamente los riñones? ¿Se han preguntado cómo pueden cumplir la función de poder filtrar la sangre que llega a ellos? Es lo que vamos a ver ahora. Para poder entender un poquito más acerca de cómo funcionan los riñones, es importante reconocer la estructura de los riñones, ¿ya? Partiendo que estos riñones están envueltos por una capa, ¿ya? Una capa transparente que los protege y los recubre y que se denomina cápsula renal, ¿ya? Por lo general también podemos observar alrededor de los riñones
una leve capita de grasa, ¿ya? Que los va a proteger, ¿cierto? De ciertos golpes o también de alguna diferencia de temperatura. Ingresando más internamente, ¿cierto? Y ya cortando el riñón de manera media, podemos ver lo que podemos observar en la imagen, ¿cierto? En donde podemos ver dos zonas claramente establecidas. Una zona que está ubicada en la parte más externa, ¿ya? Y que es lisa, que se denomina corteza renal. Y posteriormente vemos una estructura que tiene una forma como de conchita, del caparazón de la conchita, ¿ya? O triangular, y que podemos ver a lo largo del riñón, que se denomina a esta zona la médula espinal, ¿ya? Entonces tenemos corteza renal y médula espinal, ¿ya? Vamos a ir viendo después de qué está formado esta corteza y esta médula. También podemos ver que existen dos estructuras que van a llegar, o sea, una de ellas va a llegar y la otra va a salir del riñón, que viene siendo el vaso sanguíneo, que es la arteria, la que llega, ¿ya?, al riñón, y la que sale es la vena renal, ¿ya? Pero ojo, nosotros sabemos que las arterias movilizan sangre limpia y que las venas movilizan sangre, entre comillas, sangre sucia, ¿ya? Pero en el caso del riñón es diferente. ¿Por qué? Porque al ingresar el vaso sanguíneo como arteria renal, esta va a movilizar o va a ingresar sangre con desechos, sangre sucia. En cambio, la vena renal, ¿cierto? Va a salir del riñón transportando sangre limpia, sangre filtrada, ¿ya? Al ingresar una arteria al riñón, esta comienza a ramificarse y al ramificarse comienza a disminuir su tamaño y su diámetro, ¿ya? Haciéndose tan chiquitita que no alcanzamos a ver parte de este vaso sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, el vaso sanguíneo, que es muy chiquitito, nosotros lo denominamos como capilar, ¿ya? Por lo tanto, a esta médula, la arteria renal ingresa como capilar, ¿ya? Y ahora sí, ese capilar va a tener contacto con las células que forman esta médula y esta corteza, y así se puede producir el filtrado, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos acá un microscopio y pudiéramos analizar el tejido renal de este riñón, podríamos ver que existen en su interior unas estructuras o específicamente unas células que son muy chiquititas y que van a hacer en definitiva el proceso de filtración y que se denomina nefrón o nefrones, ¿ya? Entonces, así como nosotros dijimos que el sistema nervioso estaba formado por las células, por una unidad estructural y funcional denominada neurona, en el caso del riñón está formada por una célula que es la unidad estructural y funcional del riñón que se denomina nefrón, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿qué célula es la que lleva a cabo el proceso de filtración dentro del riñón? Ustedes van a tener que decir que es el nefrón, ¿ya? Nefrón. Y como ustedes pueden darse cuenta, el nefrón presenta una estructura, aquí lo podemos ver en esta imagen amarilla, ¿ya? Que está localizada más en la parte derecha. Podemos ver que está formada por una estructura más ancha, que viene siendo como la cabecita del nefrón, y posteriormente una estructura más alargada que son como tubos, ¿ya? Que son ahuecados y que van a transportar el líquido filtrado, ¿cierto? De el capilar o del vaso sanguíneo, ¿cierto? Que ingresó como arteria renal, ¿ya?
Entonces, podemos decir que también el nefrón se distribuye desde la zona de la corteza renal hasta la médula renal, ¿ya? Y ahí se conecta con otro nefrón para seguir, ¿cierto?, el proceso de filtración. A lo largo de todo este proceso, nosotros podemos ver que parte de este capilar, ¿cierto?, va a llegar a la zona más ancha, ¿cierto?, del nefrón, y aquí se va a producir el filtrado, ¿cierto?, la filtración de la sangre, ¿ya? A esta estructura nosotros le denominamos glomérulo, ¿ya? Que es parte del nefrón, de la cabecita del nefrón, más esta red de capilares. ¿Qué contiene la orina formada? Bueno, antes de pasar a eso, se me estaba olvidando, les tengo preparado un video para que ustedes puedan entender con mayor precisión lo que produce, o, ¿cierto? La orina, ¿ya? Así que los invito a que puedan ver este video para que puedan analizar y poder ver detalladamente cómo funciona el nefrón dentro del riñón. Miren.
Ya, como ustedes pueden observar entonces, en el video pudimos ver que estos nefrones son muy importantes para el proceso de filtración, ya que en ellos, ¿cierto?, se lleva a cabo la filtración de ciertas sustancias que no son necesarias para el organismo o que son tóxicas y que se necesitan eliminar, ¿cierto?, a través de la orina. Al recorrido, ¿cierto?, de todo este nefrón, también se va, ¿cierto?, enredando una red de capilares que también va reabsorbiendo cierta cantidad de agua o de ciertas sustancias que son necesarias volver a ingresarlas al torrente sanguíneo, ¿ya? Por eso es que también podemos ver a lo largo del nefrón de estos tubos una red de capilares, ¿cierto? Que se van em, alargando para poder em, retener ciertas sustancias importantes. Ahora, ¿qué podemos tener o encontrar dentro de la orina? ¿Ya? Podemos encontrar dentro de la orina de manera normal de este 1,5 litros de orina que se origina diariamente, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar que está formado por un 95% de agua, ¿ya? Es más bien agua que otra cosa la orina. Bueno, igual va a depender, porque cuando nosotros no tomamos mucha agua, ¿cierto? O consumimos durante el día una concentración de agua normal, nuestro riñón obviamente que no va a eliminar mayor concentración de agua, siendo que nosotros los vamos a ocupar, ¿ya? Por lo tanto, la concentración de agua va a depender, ¿cierto? Si estamos deshidratados o no, se va a eliminar más o menos agua. Dentro de esta concentración de agua, este porcentaje de agua, podemos encontrar sales disueltas, como por ejemplo algunos iones de fosfato, carbonatos, cloruro, ¿ya? A partir de esto igual, de estos fosfatos y carbonatos, se originan también las piedritas que nosotros conocemos como los cálculos, ¿ya? Y que ciertas personas al ingresar o al tener una dieta más bien con una alta concentración de fosfato y carbonato, tienden a originar estos cálculos renales, ¿ya? A partir justamente de estas sales, ¿ya? También encontramos la urea en un 2,5%, que ya habíamos dicho que es un desecho de la degradación de las proteínas a nivel del hígado, ¿ya? Y que se necesita eliminar. También tenemos el ácido úrico y algunos pigmentos que le dan la coloración a la orina, ¿cierto? Que son el urocromo o la urbilina, que son principalmente familiares de la bilirrubina que justamente se origina, que es esta sustancia que se origina de la degradación de los glóbulos rojos y que tiene como desecho estos pigmentos que le dan el color, ¿ya? Cuando yo encuentro que mi orina está más concentrada, ¿cierto? O presenta un mayor color, es cuando estoy ingresando a mi cuerpo menos cantidad de agua, ¿ya? Por lo tanto, encuentro una orina más concentrada. Ahora, si yo habitúo a tomar mucha agua, ¿cierto? Entonces voy a ver que existe una orina más diluida, ya no tan concentrada en color. Y eso hace pensar de que la persona, ¿cierto?, toma suficiente agua eh, o quizás está tomando mucha más agua de lo que debería, ¿ya? Diariamente los riñones filtran 2 litros de sangre, ¿cierto?, en un día, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar alrededor de 2 litros o 2,5 litros de agua, ¿ya? Para compensar, ¿qué cosa? La pérdida, porque en un día perdemos 1,5 litros de agua, ¿ya? O de orina. Una vez que se produce este filtrado de las cosas que son necesarias o no de nuestro cuerpo, se origina, ¿cierto?, esta mezcla líquida que pasa de los riñones a los uréteres, ¿ya? Y los uréteres son dos tubos largos de 25 centímetros aproximadamente que conducen la orina desde la pelvis renal,
que es esta estructura que nosotros podemos ver más blanquecida, ¿cierto? A la salida del riñón y que tiene una forma de V, ¿ya? O de un embudo. Y que conduce, ¿cierto? La orina de esta pelvis por todo el uréter hasta la vejiga, ¿ya? Que es donde se va a almacenar la orina. En la vejiga, ¿ya? Podemos decir que es un órgano hueco que almacena aproximadamente 500 ml y un poquito más de orina, ¿ya? Es un órgano con gran elasticidad debido a que está formado principalmente por fibra muscular. Por eso es que la vejiga se puede expandir, ¿ya? Cuando alcanza un volumen mayor. Y también hay una estructura dentro de la vejiga que está, ¿cierto?, en la parte más bien baja, ya que nosotros podemos ver aquí donde yo lo estoy situando, que se denomina esfínter, ¿ya? Y que va a ser una porción más angosta que se va a contraer o se va a relajar dependiendo de si nosotros habilitamos el paso para poder, ¿cierto?, vaciar el contenido de la vejiga, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, tenemos la necesidad de ir al baño, pero nosotros no tenemos un baño cerca, ¿cierto? Eh, Mandamos señales, ¿cierto?, al esfínter para que se pueda contraer, ¿ya? Y evitar que la vejiga pueda vaciar el contenido, ¿ya? Y ya cuando encontramos un baño cerca, ¿cierto? Ahí nosotros podemos, o el esfínter, ¿cierto? Se relaja, se abre y deja pasar la orina hacia la uretra, ¿ya? Y la uretra entonces es también una estructura, un cordón, un tubo alargado y que va a tener contacto con el medio exterior, ¿cierto? Eh, por lo tanto, va a eliminar la orina que venía de la vejiga. Hay que distinguir, eso sí, que la uretra en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres es diferente, ¿ya? Y ustedes pueden ahí apreciarlo en la imagen y que principalmente se relaciona con la longitud, ¿ya? Porque como podemos ver, en el caso de los hombres, la uretra presenta una mayor longitud y ingresa por la cavidad del pene hasta el glande en donde presenta un orificio, el cual, ¿cierto?, va a permitir a que se pueda eliminar la orina. En el caso de las mujeres, la uretra es más bien corta, ¿ya? Y va a estar internamente dentro de la vagina, perdón, de la vulva, pero eso sí, hay que distinguir que, ojo, la uretra no se comunica con la vagina, ¿ya? Porque si no, lo vemos de la parte trasera, tenemos el ano, tenemos la vagina y delante de la vagina tenemos este conducto que es la uretra, que es el conducto de salida de la uretra, ¿ya? Así que no, por lo general siempre se tiende a decir que la uretra y la vagina es un solo conducto y es falso, ¿ya? La mujer presenta la vagina, un orificio, ¿cierto?, que viene dado por la vagina y adelante viene otro conducto que es el conducto de salida de la uretra, que es por donde, ¿cierto?, orinamos. En el caso de la uretra de los hombres presenta una doble función porque si bien conduce la orina para que sea expulsada, también conduce los espermatozoides para que sean eyaculados. Ya tiene una doble función, eliminar la orina y eyacular los espermatozoides durante el acto sexual. Y en el caso de las mujeres, la uretra tiene solamente la funcionalidad de poder expulsar la orina, ¿ya? En el caso también hay que distinguir que en el caso de las mujeres, la vejiga está en contacto con el útero. Es por esto que cuando las mujeres, ¿cierto?, nos embarazamos, el útero comienza a agrandarse y con esto hace que la vejiga, ¿cierto?, no pueda llenarse completamente porque le quita espacio, ¿ya?
Por lo tanto, cuando estamos embarazadas, la vejiga se llena más rápidamente y es por esto que las mujeres que están embarazadas van más seguido al baño, ¿ya? Otro caso también que es muy interesante en el caso de las mujeres es que la uretra se comunica en la parte alta con la próstata, ya que esta glándula que nosotros podemos ubicar debajo de la vejiga, ¿ya? Y que rodea a la uretra, y que en el caso de los hombres comienza a aumentar de tamaño al pasar el tiempo, los años, ¿cierto? Y que en algunos casos se da cierta patología de que, o obstrucción de el paso de la orina hacia, ¿cierto? La parte más externa del pene, ¿ya? Por lo tanto, ciertos hombres tienen esa dificultad de poder orinar. Entonces, una vez vista esta unidad, los invito a que ustedes puedan leer de su texto, ¿cierto? No es tan amplia la unidad, y que puedan desarrollar las actividades que vienen programadas en su libro en la página 108 y 109. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer en el grupo WhatsApp, y yo ahí la voy a contestar. Así que los dejo invitado para el próximo video que voy a subir en un ratito más. Que estén muy bien. Adiós.